Lo dijo él. A primera hora. Entremos en materia con el comentario. Empecemos hablando de la política. Yo quisiera entender por qué si van a hacer las cosas no las hacen bien. O sea, que alguien me lo explique. Tienes los votos, tienes la fuerza política, supuestamente manejas el discurso, haz bien las cosas, pues. Respetando la Constitución, respetando la ley, sin bypasearse lo que dice la norma. Ayer lo que hizo la Asamblea Nacional fue una flagrante violación constitucional y legal. Constitucional porque sigo discutiendo. Yo soy de los que discute el tema de la unidad de materia del proyecto de ley de integridad pública que se aprobó el día de ayer en la Asamblea Nacional. Ilegal, discuto la parte legal, porque se bypasearon una disposición que había sido reformada y que está en vigencia desde el año 2020. Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que se aplicó desde la instalación de la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2021, que implicaba que si se recogen observaciones en el segundo debate, tiene que suspenderse el segundo debate y volver el texto a la comisión. Nada de eso ocurrió el día de ayer. Y vamos a desmenuzar algunos elementos de lo que pasó durante la jornada, presidente, en el cenáculo de la democracia, que es la Asamblea Nacional. Empecemos por el tema de la unidad de materia. La Constitución le permite al presidente de la República, es parte de sus atribuciones, enviar a la función legislativa proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica. La propia Constitución le permite, o dispone, mejor dicho, al presidente la capacidad exclusiva de generar iniciativas que tengan que ver con los temas tributarios, por mencionar un ejemplo. O sea, la Constitución es muy específica y muy clara en ese sentido. En el ámbito de la economía, porque hay, digamos, este carácter de urgencia, se establecen unos plazos específicos. Un plazo fatal improrrogable de 30 días, en los cuales la Asamblea Nacional tiene que aprobar, modificar o negar un proyecto de ley de urgencia en materia económica. Entonces, en el plazo de improrrogable de 30 días, la Asamblea desarrolla el trámite, el presidente envía el proyecto de ley pasa por un filtro inicial que es el Consejo de Administración Legislativa, el cual toma la decisión de calificar, pero con base en un informe que elabora la Unidad Técnica Legislativa, que es un equipo asesor, es un cuerpo colegiado asesor, cuya recomendación no termina siendo vinculante. O sea, la UTPL puede señalar que un proyecto de ley es inconstitucional y el CAL simplemente puede decir, bueno, me pasas que es inconstitucional, pero igual como CAL yo califico y voy a enviar una comisión. Los informes de la Unidad de Técnica Legislativa o recomendaciones no son vinculantes. O sea, parto de este elemento un poquito para explicar el procedimiento. Hay este primer filtro de constitucionalidad o de legalidad. Calificado, va a una comisión, la comisión desarrolla pues el trámite correspondiente, elabora el informe para primer debate, se da el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego regresa el proyecto a la comisión respectiva para la sistematización de las observaciones del primer debate y comenzar el proceso de construcción del informe para segundo debate y finalmente viene el segundo debate y posiblemente la votación. Y ya voy a explicar cómo se desarrolla el tema de la votación en segundo debate. Quiero detenerme en la parte de la forma, que es la parte de unidad de materia. Porque esta iniciativa, que ha sido aprobada ayer por la Asamblea Nacional, teniendo el carácter de urgente en materia económica, incorporó algunas normas que no tienen nada que ver con los temas de urgencia en materia económica. Son 19 leyes vigentes que apunta a reformar la ley de integridad pública. Este fue un aporte del especialista legislativo Pedro Cornejo ayer en su cuenta de X. Yo lo reproduzco citando la fuente como corresponde. Póngame el primero, por favor. Las primeras 10 leyes que reforma el proyecto de ley de integridad pública. ¿Tenemos el primero? Reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Servicio Público.
Se establecen pruebas de confianza. Código Orgánico Monetario y Financiero, funcionamiento de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Ahí, por ejemplo, se incluye el tema del paso de las cooperativas del segmento 1 a la supervisión de la superintendencia de bancos. O sea, a las grandes cooperativas, a las cooperativas más grandes, pasarían del ámbito de la regulación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a la Superintendencia de Bancos. Código Orgánico Integral Penal, prevaricato de las o los jueces, árbitros y fiscales. Código de la Niñez y Adolescencia, endurecimiento de penas para adolescentes infractores. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Código Orgánico General de Procesos, el COGEP. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Código Orgánico Administrativo. La Ley Orgánica de Empresas Públicas. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. La Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El Código Tributario, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Movilidad Humana. 19 cuerpos normativos reformados a través de una sola ley, que es la Ley de Integridad Pública. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el Código Orgánico de la Función Judicial? ¿O qué tiene que ver el Código de la Niñez con un tema de urgencia en materia económica? Que alguien me lo explique. Yo siempre digo, capaz el equivocado soy yo porque uno no es dueño de la verdad. Yo aquí doy mi opinión, procuro argumentar mi opinión, y dentro de esos argumentos yo no le encuentro sentido a incorporar en un proyecto de urgencia en materia económica temas que no tienen absolutamente nada que ver con la economía. El establecer nuevas reglas de juzgamiento para los adolescentes que cometan delitos graves. Los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan sicariato, secuestro extorsivo y otro tipo de delitos que ayer justamente lo revisamos con ustedes y que estaba incorporado dentro del proyecto de ley. ¿Qué tiene que ver con un tema de urgencia en materia económica? ¿Ya? Ahí tenemos justamente el gráfico donde están los 19 cuerpos normativos. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que yo no encuentro sentido. Como digo, ¿puedo ser yo el equivocado? ¿Qué tiene que ver el tema de los extranjeros que delinquen en el Ecuador con una reforma económica? ¿Qué tiene que ver el establecer una declaratoria de emergencia en la función judicial y establecer evaluaciones o qué sé yo, que ya vamos a revisar con un tema de urgencia en materia económica? Ayer pulverizaron la unidad de materia. Pulverizaron la unidad de materia. Y me llama la atención porque, insisto, hoy tienen mayoría. Entonces, si tienen mayoría, hagan las cosas bien. Y yo no tengo dudas que esto, por la forma, se va a caer en la Corte Constitucional. O sea, hablo yo en teoría, ¿no? Desde la teoría, esto debería caerse en la Corte Constitucional por la forma. Porque aquí hay una discusión respecto de la unidad de materia. No le encuentro sentido. Y vamos a lo otro. Esto para mí es un tema y para mí hay una flagrante violación constitucional respecto de lo que dice la propia Carta Fundamental sobre la especificidad de los proyectos de urgencia en materia económica. Pero vamos a la parte del procedimiento parlamentario. Yo les explicaba todo el procedimiento, que empieza con la unidad de técnica legislativa, luego el Consejo de Administración Legislativa, luego va a la comisión, luego informe para primer debate, luego informe para segundo debate. ¿Qué dice la norma? Ayer fue el segundo debate. Pues para segundo debate, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, que además es la ponente de la iniciativa, presenta el informe y a partir de ese informe se abre la posibilidad de un debate. ¿Qué dice el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Póngalo por favor en pantalla, la norma que dice Ley de la Asamblea. Artículo 62. Hay que leer las leyes y hay que leer las normas. Leamos.
Leyendo, uno entiende y argumenta. Durante el segundo debate, él o la ponente recogerá las observaciones realizadas por el Pleno. Ojo con esta parte. En caso de que el proyecto amerite cambios, ya en el segundo debate, la o el ponente solicitará a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional la suspensión del punto del orden del día a fin de que la comisión analice y apruebe la incorporación de los cambios sugeridos. Para este efecto, la presidenta o el presidente de la comisión respectiva convocará a la comisión para que en una sola sesión analice y apruebe con mayoría absoluta el texto final de votación sugerido, que será entregado al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 48 horas desde el pedido de suspensión del punto del orden del día. Cuando existan cambios en el texto final para votación, el ponente tendrá la obligación de indicar los mismos previo a la votación. En caso de que la comisión no tenga mayoría para aprobar o improbar los cambios en el plazo que determine el inciso anterior, la o el ponente tendrá la potestad de presentar el texto de votación al Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias. Esto aplica tanto para proyectos de urgencia en materia económica, para proyectos de ley ordinarios. Pero claro, para el caso de proyectos de ley ordinarios hay un plazo de 8 días. Desde el momento en que el presidente o presidenta de la comisión le pida al presidente de la Asamblea Nacional que suspenda el debate para que regrese el informe a la comisión e ingresa las observaciones planteadas, es este plazo de 8 días, y de ahí se entrega nuevamente a la presidencia de la Asamblea para que se reinstale la sesión, se convoque a la sesión del Pleno y se pueda votar. Este procedimiento que estoy señalando, que aplica para leyes de urgencia en materia económica, cuanto para leyes ordinarias, se aplicó, por ejemplo, la semana anterior, en el caso de las reformas al Código de la Democracia, sobre lo cual ayer estuvo acá la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Rosy Torres. Entonces, el día que plantean, hace 2 semanas, se dio el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Entonces, la presidenta de la comisión le pidió al presidente suspender el punto para poder sistematizar algunas observaciones recogidas en el segundo debate. Y el pasado viernes, la sesión se reinstaló. La presidenta de la comisión intervino, ya se distribuyó el texto final para votación y se votó. Ayer tenía que ocurrir exactamente lo mismo, por supuesto en un plazo más corto, porque aquí la propia norma dice 48 horas desde el pedido de suspensión del punto en el orden del día. Pero ¿saben qué fue lo que pasó ayer? Ayer resulta que el asambleísta Andrés Castillo plantea algunas modificaciones para que sean incorporadas dentro del informe para segundo debate. En ese momento, la presidenta de la comisión, ponente de la iniciativa, tenía que haberle pedido al presidente de la Asamblea que suspende el tratamiento de la ley y que corre este plazo de 48 horas para incorporar las observaciones y que sean aprobadas. El texto final sea aprobado por el Pleno de la comisión. Una vez que el texto apruebe el Pleno de la comisión, regresa al Pleno de la Asamblea y se vota. ¿Por qué no lo hicieron? Era simplísimo. Tienen los votos. Yo no creo que se caían los votos después de 2 días. ¿Cuál era el apuro de bypasearse la norma legal? Pregunto. No lo hicieron. Yo quiero recordarles a ustedes que hasta 2020, antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el procedimiento era que para el segundo debate, dentro del segundo debate, el ponente del proyecto de ley, casi siempre el presidente de la comisión, no siempre porque hay proyectos de ley sobre los cuales no necesariamente quien preside la comisión aparece como ponente, pero casi siempre es quien preside la comisión, ¿ya? Se convertía en el asambleísta más poderoso del Parlamento, porque era el que tenía la sartén por el mango. Entonces, en el curso del segundo debate, si le daba la gana al presidente o presidenta de la comisión ponente del proyecto de ley, incorporaba las observaciones que se le antojaba y pasaban a la votación. Eso se eliminó y creo que fue una virtud
de la reforma del año 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque le quitó este carácter de poderoso al ponente, al presidente de la comisión. Y se trasladó la responsabilidad de incorporar las observaciones a la comisión en pleno que tiene que votar el texto final para votación. Era simplísimo lo de ayer. Pero ayer, perdónenme, se bypasearon esa norma. Ahí tenemos otro viso que le puede pasar factura a esta ley en condiciones normales. Que en este país está claro, no hay condiciones normales. En este país, este es el país del quítate tú para ponerme yo y del país de la regalada gana y hago lo que me da la gana. Entonces yo sinceramente no me explico lo que pasó ayer en la Asamblea. No me explico. Yo no tengo dudas que iba a ser aprobado el proyecto de ley. ¿Por qué no hacen las cosas bien? Yo pregunto, ¿por qué no pueden hacer las cosas bien? ¿Por qué hay esta actitud de bypasearse las normas, de no dar el ejemplo de respeto a las normas? ¿No les gusta una norma? Refórmenla. Pero mientras la norma no esté reformada y la norma esté vigente, cúmplanla. ¿Con qué cara le pueden exigir a los ciudadanos que respeten la ley? Si los que están obligados a dar el ejemplo no lo hacen, y me refiero a los hacedores de la cosa pública, a las autoridades y dignatarios de elección popular. Este país al rato se convierte en lo que dijo alguna vez Lazo, ¿no? El país del ya que. En serio, yo no entiendo. Estas cosas, para mí, rebasan mi entendimiento. Porque no lo comprendo. Ah, y un dato adicional, gracias, André. Acá el dato que me cuenta André, que no lo tenía, ¿no? Creo que eso no ha sido tan viralizado en estas horas. Un RC votó ayer a favor del proyecto de ley. Carlos Enrique Vargas Quijano. No tengo idea de quién es el asambleísta Vargas. Debiendo de qué provincia es el asambleísta Carlos Enrique Vargas Quijano. También ha votado Jesús David Arias, que fue separado hace pocos días de la bancada de RC. Pero ¿qué tiene que decir RC sobre el voto a favor de Carlos Vargas Quijano? Imbabura me dice, creo, el amigo... Ah, no, Manaví dice el Dani Montalvo. A ver, ¿qué me Guayas? Le pongo 0 a Daniel y le pongo 0 a Nahuel. Distrito 4, Guayas. Curul número 70, de acuerdo al Observatorio Legislativo. Vaya, revise el Observatorio Legislativo, Nahuel y Daniel. Asambleísta de Manaví, Carlos Enrique Vargas Quijano. Gracias, André. Perdón, asambleísta de Guayas. No es ni de Manaví ni de Imbabura. Distrito 4. Ahí tienen otro más que vota por independientemente de la decisión de la bancada. Me imagino que lo van a sancionar, lo han de separar. Qué desastre esto. Bueno, dicho esto, hablando de la forma, que insisto, en condiciones normales esto debería caerse en la Corte Constitucional, por la forma, vamos al tema de fondo. Incorporaron, por ejemplo, una normativa para declarar en emergencia la función judicial. La figura incorporada en el proyecto de ley que deberá ser sancionado, y no tengo dudas que el presidente Noboa no lo vetará, sancionará, seguramente hará el presidente Noboa lo mismo que hizo con la ley de inteligencia y con la ley de solidaridad nacional, seguramente habrá una sanción favorable sin veto. Establece, como digo, 4 posibilidades en el caso de la función judicial. Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales. Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia, realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales y realizar las contrataciones por emergencia que se requieran. No decían que las emergencias eran malas. La norma precisa que la resolución de declaratoria de emergencia deberá estar motivada y determinar un plazo de duración, el que podrá ser prorrogado por decisión del Pleno de la Judicatura. La declaratoria de emergencia en la función judicial se adoptará con la mayoría simple del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por cierto, el Consejo de la Judicatura está incompleto. Hay 3 vocales de un total de 5. 3. Dice que las consideraciones de la Ley de Integridad Pública se sustenta que es necesario adecuar un procedimiento excepcional de declaratoria de emergencia en la función judicial que habilite medidas urgentes para garantizar la continuidad y calidad del servicio de justicia. Esto también se incorporó
en una ley que no tiene nada que ver, nada que ver con temas judiciales. ¿Qué decía ayer André Benavides sobre este tema? El constitucionalista que tuvo una postura crítica sobre esto, ¿no? La Asamblea pretende, de hecho ya lo hizo, en la Ley Orgánica de Integridad Pública reformar el Código Orgánico de la Función Judicial para poner jueces golondrina, bajo el pretexto de la evaluación sacar a jueces y fiscales que resulten incómodos. No existen limitaciones temporales a la declaración de emergencia de la función judicial, tampoco la prórroga, pueden ser años. Mismas mañas, diferentes personajes, decía André Benavides. Que la función judicial está en soletas, con sus excepciones. Que la función judicial está en emergencia, pero por favor, no hay donde perderse. Que la Corte Nacional de Justicia está incompleta. Sí saben que tienen de un pleno de 21 jueces, tienen solamente 10 titulares. Eran 11, pero como renunció el doctor Iván Saquicela para ser candidato el año pasado, se quedaron 10. Y el resto son con jueces. Sí saben que el pleno de la Asamblea, el pleno de la Corte Nacional de Justicia no se puede reunir para elegir un presidente titular, porque no está integrado, no tiene el mínimo, que creo que son 14, de 21 para poder elegir presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. O sea, y acá en cambio plantean el colocar, no sé, jueces golondrinas, será dedo. ¿Cómo van a colocar a los jueces? Con lo que se está planteando. Régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial. No deberíamos buscar a los mejores. Esos regímenes expeditos y especiales terminan siendo el camino para que cualquier desubicado, cualquier advenedizo, que no tiene ningún tipo de trayectoria, ningún tipo de preparación, ningún tipo de conocimiento, aparezcan en la función judicial. Sáquele nomás esa gráfica, tenga la bondad. Sáquele nomás. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Imagínense. La función judicial necesita una depuración de fondo. La función judicial necesita ir a un cambio estructural que no se soluciona estableciendo un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial. Usted en la función judicial tiene que tener a los mejores. Si quiere mejorar la calidad de justicia, tiene que tener a los mejores. ¿Qué va a pasar con la estabilidad? Dice, no se generará estabilidad en los servidores judiciales. ¿Qué va a pasar con aquellos que eventualmente pueden resultar incómodos? Ya vendrán los señalamientos, ¿no? Que el juez fulano es correísta, que el juez no sé cuánto es lacista, que el juez no sé cómo es morenista, que el juez no sé cuánto es social cristiano. Ya vendrá esto. Para mí esto es absolutamente grave. El jurista Gustavo García me escribe y dice, este país no entiende que en una sociedad civilizada se deben respetar las normas. La deshonestidad se vence con honestidad. Lo otro es más de lo mismo. Más de lo mismo. Y el otro tema que metieron ahí es el tema de el aumento o el endurecimiento de las sanciones o la forma de juzgamiento para adolescentes involucrados en delitos graves. Los adolescentes que sean hallados culpables de delitos graves recibirán sanciones más severas, propone la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada ayer por la Asamblea. Esos cambios destacados que introduce la nueva normativa se encuentra el endurecimiento de las medidas contra adolescentes infractores involucrados en delitos graves, lo revisamos ayer con ustedes, cometidos como parte del crimen organizado. Se reformaron varios artículos del Código de la Niñez y Adolescencia. Un poquito revisamos esto, quedó tal cual ese articulado. Se mencionaban una serie de delitos considerados graves. Al respecto, ya UNICEF generó una alerta sobre este articulado aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. No dirán que UNICEF es opositor al gobierno del presidente Noboa, ¿no? UNICEF se pronunció diciendo, ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública, UNICEF manifiesta su preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes. UNICEF enfatiza que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas
para combatir la inseguridad y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador. Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes. UNICEF insta que las autoridades del Estado garanticen de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Repito, otra vez, por tercera vez lo voy a decir. Este tipo de cosas hay que debatirlas, sin duda, sin duda. Hay que debatirlas, pero claro, pero un debate amplio. No al calor de incorporar una norma que no tiene nada que ver con temas económicos en una ley económica urgente en la Asamblea Nacional. Aquí hubo cero debate sobre este tema y cero análisis sobre la necesidad de que no se queden solamente en lo reactivo, sino en lo preventivo. Y hablar de la situación de fondo que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes acá en el Ecuador. Aquí nos quedamos en la periferia, nos quedamos en la superficialidad y nunca abordamos los temas de fondo. Estos temas han sido incorporados en esta ley, que insisto, lo más probable es que el presidente de la República emita una sanción favorable en el curso de las próximas horas. Acá me dicen, por ejemplo, gracias Jessica, que no hayan jueces en la Corte Nacional ha significado que los casos de casación tengan de 3 a 5 años para resolverse, que además eso les permite a muchos culpables estar libres. Esto se soluciona poniendo jueces golondrina, como dice André Benavides. Se soluciona generando un procedimiento expedito. A mí me espeluzna cuando en la cosa pública hablan de procedimientos expeditos. Porque ¿saben qué? En este país ha fracasado la institucionalidad. Y yo no creo en esos procedimientos expeditos. Esos procedimientos expeditos sirven para aprovechar el tiempo quienes tienen el poder político de turno. Así fue antes, así es hoy y así será mañana. No se soluciona con una declaratoria de emergencia desde mi punto de vista. Acá me dice Mafer Perrone, eso me suena al error inexcusable que utilizaron para sacar jueces. Así es, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Eso nos dejó la Asamblea Nacional el día de ayer. Sentido crítico, audiencia. Sentido crítico. Yo les invito a reflexionar con absoluta actitud crítica. Se puede ser o no partidario del presidente Noboa, se puede o no estar en el lado de la oposición. Pero no perdamos la capacidad de crítica. Esto que se hizo ayer está mal. Ayer la Asamblea se bypaseó las normas, desde la forma, y en el fondo metieron ahí cosas que no tienen nada que ver. Y para mí esto no soluciona nada. No soluciona nada. En el ámbito de la justicia, para mí se está allanando el camino para una nueva toma de la justicia, como pasó antes, como pasó en 2011. Son las mismas prácticas, con diferentes personajes. Y si antes se rechazó la toma de la justicia, hoy también hay que rechazarla. Yo les invito a tener ese juicio crítico. Y acá también le envío un abrazo a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga Vallejo. Efectivamente, me confirma del señor Vargas. Es de Guayas, de Salitre, Distrito 4. Fue el cuarto de la lista y entró. Vea, el cuarto de la lista votó a favor ayer del proyecto de ley del Ejecutivo. Son el colmo, dice mi doctor Freddy Vega. Esto es una falacia jurídica. Es terrible lo que han hecho. Veamos qué pasa. Y cierro el comentario con esto. Yo no voy a viralizar, no lo hice ayer en mi cuenta de ex, no lo hicimos en primera plana, no lo voy a hacer el día de hoy. Ese video de ese video que recoge una brutal y salvaje agresión de un estudiante a otro. Ocurrió en el Parque Chimbí en Quito. Entiendo que esto ocurrió el viernes. Se viralizó el video recién ayer. Una cosa horrorosa. ¿Ya? Y que ningún idiota me venga a decir, un idiota me escribió ahí en el ex, me dicen, ¿de qué se asustan si siempre ha habido peleas? O sea, por Dios, a veces somos tan básicos como sociedad, que siempre ha habido peleas entre muchachos en el colegio. Por favor. Lo que se vio ayer es una salvajada. Una estudiante que creo que quería matar a la otra, que le pisó la cabeza, le pegaba en la cara, una cosa horrorosa, horripilante. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que queremos hacer de este país? ¿Este país es un país de salvajes? ¿Este es un país de indolentes? Porque además, en ese video se observaba
a otras estudiantes que arengaban a que le pegue la una a la otra, ¿no? Y que le pise la cabeza. Mientras otras miraban ahí, impasibles, y se dedicaban a grabar lo que estaba pasando. Indolentes. Esta es una sociedad de indolentes. Y esta es una sociedad en que todo el mundo le echa la culpa al otro. Y no se asume las responsabilidades. Ese video de ayer debería servirnos para reflexionar sobre lo que estamos formando y lo que estamos siendo como sociedad. Y debería servir para que todos rechacemos las violencias. Las violencias son varios tipos de violencias, no tienen justificación alguna. Y acá me dice André. Ya le voy a abrir el micrófono a André, para que diga bien. Abra el micrófono, André, póngale, André. A ver, dígame lo que usted, ¿qué es lo que le preocupa a Andrea Orbe? Para cerrar el comentario. Diga. No, solamente Sin miedo. yo le escucho a usted, Fabri, y a mí realmente, más que lo que ocurre ayer en la Asamblea Nacional per se, me preocupa que a la gente no le importa. Parecería ser que a la gente, o sea, pasan aquí cosas en el Ecuador, no se indigna, no reclama, no exige. No pasa nada. Y eso permite, evidentemente, que luego hayan más irresponsabilidades, ilegalidades, y que se aplauda las cosas que no están bien. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Sí, por eso, personas como usted o como yo, tratamos de levantar la voz. En serio. Alguna vez alguien me dijo, ay, estás en la comodidad del micrófono. Porque este es mi instrumento de trabajo. Y esta es la posibilidad que Andrea Orbe, Fabricio Vela, quienes hacemos opinión, tenemos para visibilizar estos temas. ¿Ya? Nosotros también cuando hacemos opinión nos la jugamos. Porque la opinión no siempre es cómoda, suele resultar incómoda para el que se siente afectado. Hay otros que entienden la naturaleza de la opinión. No todos lo hacen. Y automáticamente nos etiquetan, el Andrés no sé cuánto, el Vélez no sé cuánto. Esta es la posibilidad que tenemos, quienes estamos aquí en la cabina. Mi compañera Andrea Orbe, quienes habla Fabricio Vela, de utilizar el micrófono y levantar nuestra voz. Y pedirles a ustedes como sociedad, no normalicemos ni el bypaseo de las normas, ni las violencias, ni la inseguridad. Dejemos de ser una sociedad polarizada. Sé que estoy arando en el mar, porque es una sociedad polarizada. Ojalá que algún día esto cambie, ¿no? A mí, créanme, yo una sola vez pude ver el video de la agresión de las chicas. Una sola vez. No pude verlo más. Horrible, horroroso. La salvaje agresión, pero además, y todavía más horroroso, la pasividad de los unos y los otros ahí aplaudiendo tremenda agresión. Esa es la sociedad que tiene este país y es la sociedad que yo combato. Créanme, yo no busco de modo alguno una sociedad perfecta porque somos imperfectos. Pero, por Dios, demos un pasito adelante y evolucionemos. ¿Qué han de hacer? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.